Este mes de julio estamos de aniversario, cumplimos 10 años al aire. Muy buenos días, bienvenido. Ya estamos en vivo y en directo a través de los 120 cable operadores a nivel nacional que en este momento nos están viendo en todas las ciudades del Perú. Agradecerles a ellos que amablemente están conectados en este momento y escuchando toda esta conversación y análisis de la política y las situaciones que suceden a diario en nuestro país. A ver, yo creo que hay dos temas que se está discutiendo en cada hogar. Primero, el tema del desabastecimiento de agua, que va a haber por 4 días, el corte de agua en 22 distritos de la metrópoli de Lima. 19 de ellos van a recuperar el agua en 48 horas y los otros tardarán un poco más entre lunes y martes. Y la otra es el estado de emergencia en 2 distritos y las actividades conexas que están haciéndose alrededor de ellas. De hecho, en la mañana estamos viendo varios enlaces en varios medios de comunicación donde se está viendo el avance de ello. De hecho, donde yo vivo, estuvo muy cerca el día de ayer el ministro del Interior, donde él estaba haciendo un operativo y mostró el avance de ello. Poco o mucho se está haciendo, pero se está haciendo algo. Eso lo vamos a conversar con el doctor Pedro Cateriano, quien ha sido ministro de Defensa y Premier de la República. Y algo debe conocer. Entonces sí, estoy seguro que su opinión es bastante valorada y vamos a analizar entre eso y otros temas. Y he estado viniendo siguiendo lo que él ha escrito en Twitter, así es que vamos a estar ahí pendientes para la conversación con el doctor Cateriano. Ya ingresó mi compañero Freddy Walker, que ya está en línea también con nosotros, y vamos a conversar los tres sobre el tema que nos atañe el día de hoy con relación a la situación de la seguridad ciudadana y el desabastecimiento del agua potable. Les doy la bienvenida a ambos. Bienvenidos, doctor Pedro Cateriano, bienvenido al programa. Freddy, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Bueno, a ver, acabo de ver un tweet en, bueno, no es tweet, ahora es X, ¿no? Donde Sedapal dejó de ejecutar 12.6 millones de soles en obras de agua y desagüe. Y hoy vamos a empezar a sufrir esa desatención de parte de los ejecutivos de Sedapal. Ayer criticábamos y conversábamos con el ingeniero Juan Cheput. Sedapal tiene una de la empresa estatal que tiene funcionarios con unos privilegios bastante interesantes y que no pueden hacer bien su trabajo. Doctor Cateriano, ¿cuál es su análisis? Buenos días. Bueno, en realidad es absolutamente imperdonable que el Estado, teniendo dinero, no lo ejecute. En este caso, el diario Gestión, que es el Sí, medio del cual he recogido la información, pero que puede ser verificable en el amigable del MEF por cualquiera de los televidentes que nos está viendo o radioescuchas que nos están escuchando, son más de 12.000 millones de soles. Entonces es un crimen que en un país como el nuestro, en donde más de 3 millones de personas, se dice que 3 millones y medio carecen de agua potable, teniendo dinero, el Estado no administre bien los recursos. Y este no es un caso cualquiera, es un caso de violación a los derechos humanos de parte del Estado, que es la parte que no quiere entender un sector de la población. Acá no solo estamos hablando de ineficiencia estatal, de corrupción, de manejo de las empresas públicas como botines políticos, no. Acá estamos hablando de una política sistemática de violación a los derechos humanos de parte del Estado. Y esto debe llamarnos a no solo una protesta, sino a una indignación. ¿Qué hacer? Yo creo que luchar contra el monopolio estatal. Algunos dicen que yo lo que pretendo es una privatización. No, lo que yo pretendo, lo que yo impulso es que la gente tenga agua. ¿Bajo qué modalidad?
Eso se verá. Yo creo en la iniciativa privada, Ujú. naturalmente, pero es absurdo que, le cuento un caso, en Mala hace algunos años, Ok, el Estado no le da agua potable o no le daba agua potable a un sector importante de Mala, acá cerca, al sur Claro. de Lima. Entonces, la comunidad se reunió, hizo sus ahorros y se construyó un pozo. ¿Qué hizo el Estado? Llegó y denunció penalmente a toda la junta de vecinos, mm, alegando que el Estado es el propietario de todo lo que hay en el subsuelo. Entonces, si tenemos esta mentalidad llena de prejuicios ideológicos y políticos, nunca vamos a avanzar. Este monopolio del Estado ya tiene años de vigencia. Hay empresas como la EPS de Piura, por ajá, ejemplo, que está en años de liquidación, más de 15 años en proceso de liquidación. sí, sí. No, no hay balances. La autoridad nacional no conoce el estado económico y financiero. Ahora, doctor Caterino, si me lo permite, usted habló sobre un punto importante que yo creo que sería lo mejor. ¿Por qué es tan difícil de hablar de la privatización de Sedapal? Porque lo que único que ha demostrado Sedapal a lo largo de los años, no hace mucho, mira lo que pasó en San Juan de Lurigancho, le tomó 4 años resolver un tema de una tubería. Hoy, 4 días sin agua, la capital que tiene 11 millones de peruanos en la capital, el centro económico del país. Esto, en cualquier otra empresa, estos funcionarios ya los hubiesen sacado, o sí, o no. Exactamente, pero acá lo que debe llamarnos a reflexión es lo siguiente. Nosotros vamos a tener un corte de agua por 4 días y en muchas zonas del Perú, en varias regiones, no tienen agua, Exacto. más de 3 millones de compatriotas, y en muchos lugares del Perú simplemente hay racionamiento de agua. Yo de niño viví en Piura, específicamente en Talara, en la década del 70, y teníamos cobertura de agua potable y suministro todo el día. ¿Cuál es la razón para que hoy día en Talara, que se supone mayor desarrollo tecnológico, progreso económico, no tengan agua o esté racionada por horas? O en Paita, o en Juliaca, en pleno siglo XXI, que Doctor, un eso se debe, importante... doctor Cateriano, eso se debe, o sea, hoy en día, y viendo lo que ocurre más allá de la ineficiencia de Sedapal en muchos casos, por mala gestión, por corrupción, por ignorancia, porque hoy, o sea, hoy en día, como se dice, siempre es bueno que haya una cabeza, un intermediario, pero si la cabeza y el intermediario son malos, ¿cómo se pueden gestionar estas situaciones que lamentablemente con el paso de los años han ido demostrando que más gente no tiene agua y más gente se encuentra bastante triste por lo que pasa, ¿no? Porque los gobernantes, los políticos que son elegidos, dicen, voy a hacer esto y al final la cabeza y los intermediarios dicen algo y al final no lo cumplen. Eso creo que también es algo que ocurre, ¿no? Ciertamente, pero acá lo que prima son los prejuicios ideológicos y políticos. Y entonces Estoy de acuerdo. uno no solamente llega al poder, al gobierno, para, para hacer adoctrinamiento ideológico y político, uno llega al gobierno para solucionar los problemas. Cuando yo fui presidente del Consejo de Ministros, denuncié públicamente a nivel internacional que en Sedapal, durante el segundo gobierno de Alan García, se había firmado un convenio colectivo mediante el cual los cargos son hereditarios, los puestos de trabajo. Exacto. Y recientemente un presidente de Sedapal ha dicho que ese convenio colectivo, a pesar de que es anticonstitucional, no se puede tocar porque es un pacto con el sindicato. Y yo reclamo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué los más pobres de Lima tienen que pagar las tarifas más altas? Porque Sedapal se niega a licitar públicamente, a organizar licitaciones para el suministro de agua potable a través de camiones. ¿Por qué? Porque ese es un negocio que no se sabe quién lo maneja. Algunos dicen que hay intereses del sindicato, pero no puede ser posible, y de los jubilados, y no puede ser posible que si Sedapal llena lo que llaman algunos la camionada de agua potable, supongamos, en 200 soles,
sale de la planta de Sedapal y llega al suministro a cualquier zona menos favorecida de la ciudad, y esos 300 soles los convierte en 1.500 soles, Sí, claro. solo por el traslado. Y que no haya ninguna supervisión técnica, legal y sanitaria. Pero sin embargo es casi imposible obligar. No interviene la Contraloría, SUNAS, que se supone es el órgano que supervisa, tampoco tiene el poder, porque el poder lo tiene el sindicato. La pura verdad es que Sedapal no pertenece a todos los peruanos, como demagógicamente dice la izquierda. Sedapal la maneja el sindicato y son intocables, no hay forma. Inamovible, ¿no? Sí. Inamovibles. Y además hemos visto durante el calamitoso y corrupto gobierno del golpista Castillo cómo maneja la izquierda las empresas del Estado. Así es, así es. Llegaron a Petroperú, a Sedapal, a todas, a saquear. Y hay que recordar que el dueño de la clínica La Luz se reunió en el sótano con gente para colocar un miembro en el directorio de Sedapal. ¿Con qué intención? No lo sabemos. Bueno, eso lo debe indagar la justicia, pero yo me remito a casos de administración. Así es. ¿Cómo puede ser posible que sabiendo que los más pobres del Perú pagan por agua precios exorbitantes, no se haga nada? Porque, es decir, acá no estamos hablando de privatización, estamos hablando de un manejo legal y transparente del sistema de reparto de agua. ¿Por qué no se organiza un reparto del agua mediante licitación pública, en donde transparentemente le exijamos a la empresa que gane calidad de servicio, seguridad, salubridad y tarifas supervisadas por la SUNAS? Lo que pasa es que acá a nivel nacional, también hay que decirlo claramente, hay intereses económicos creados. El negocio informal del suministro de agua potable tiene un gran poder. Hemos visto cómo, cuando se intenta hacer algo, bloquean carreteras, soliviantan a la gente. Esa es la realidad que no se quiere debatir. Yo vengo bregando casi solitariamente más de 8 años sobre este tema. ¿Y cuándo nos hemos escandalizado? Cuando el problema llega a Lima. Pero uno va a Tumbes y es un crimen que la región Tumbes, teniendo agua, la población no tenga acceso al agua potable. Lamentable. Ahora, doctor Caterino, quiero llevarle a otro tema que es parte... Quisiera dar un ejemplo muy Sí. ilustrativo de lo que en realidad claro. planteo. Continúe. En aquellos lugares en donde el Estado tiene el monopolio y ha abandonado la tarea de ejecutar obras de saneamiento de agua potable, se debería permitir, bajo el sistema de concesiones, acuerdos de gobierno a gobierno, distintas modalidades, instalar plantas. Por ejemplo, plantas desaladora de agua de mar como la que se ha construido en el sur de Lima, en Santa María. Y no es como se dice que las cifras van a ser exorbitantes, porque en todas las concesiones las tarifas son pactadas contractualmente. Así es. Y están sujetas a revisión por la SUNAS. Y está en el contrato. Exactamente. Se miente permanentemente. Se hace ideología, se hace política. Y esa es la razón por la cual la gente no tiene agua potable. Y debemos de indignarnos. Esa es la razón. Entonces, yo en algunas oportunidades he sostenido lo siguiente, ¿no? ¿Por qué al sur de Lima, que no necesitamos irnos a otros lugares, la gente con recursos económicos en las playas tiene agua? Exacto. Agua que, dicho sea de paso, tendría la obligación de proporcionar el Estado. ¿Por qué caminando y cruzando la Panamericana Sur, la gente de menos recursos económicos no tiene agua potable? Exacto. ¿Por qué razón? Porque hay un sentido de manejo de las cosas absurdo. En las playas, en donde hay inversión privada, se permite la participación privada para el suministro de agua potable. Y cruzando la Panamericana, no se les permite nada a la gente de menos recursos económicos, a los pobres.
como acabo de señalar, el Estado no les da agua, se construyen sus pozos, Y, pasa y- el esfuerzo de la comunidad y va el Estado y los denuncia penalmente. y- Acá hay algo ciertamente que no funciona. claro, algo que no está bien, algo que no está bien. Y vuelvo a lo mismo, es pura ideología, es pura política. Entonces, ya cuántos años venimos experimentando el ejercicio o la acción de este monopolio estatal con sus 50 empresas públicas. ¿Cuántas décadas? Sí, 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 sí. Que el retroceso es cada año más evidente, ¿no? Y, Y en y algunos lugares creen que la solución es crear más empresas. así es. Uno, por ejemplo, tiene 5 empresas suministradoras de agua potable Ah, y está peor que antes. así es. San Martín, la región de San Martín tiene 5 empresas suministradoras de agua potable y está peor que antes. Entonces se requiere una solución integral, menos ideología, Así es. menos política y más acción al servicio de la gente, del pueblo. Y doctor Teriano, no hay pretexto para ello porque hay los recursos económicos, es falta de ejecución presupuestal de las autoridades a cargo. Yo lo quiero llevar a otro tema, sobre todo la experiencia que usted tiene, sobre ese tema de la seguridad ciudadana. El fin de semana, como le comentábamos antes de entrar en vivo, un reportaje del fin de semana hablaba sobre la compra de patrulleros y cómo muchos de estos patrulleros han terminado en un almacén tirados. Y hay un momento en la nota que hacen referencia a su persona cuando usted muestra a la prensa. Y yo recuerdo porque en esa época trabajaba en Latina y fuimos convocados para la muestra de estos patrulleros inteligentes que hoy buena manera nos ayudaría para combatir la delincuencia común. Entonces, ¿qué es lo que está pasando sobre este tema? ¿Cuál es su análisis? ¿Por qué hemos llegado a este momento? Acá sí claramente hay una suma de factores, ¿no? Ineficiencia, ineptitud, falta de estabilidad institucional, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un recuento, ¿no? ¿Por qué tiene dificultades el Ministerio del Interior? No solo para comprar patrulleros, para comprar hasta pinochitos o rochabuces, como conocemos nosotros. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué el señor Alba Castro, que era la superestrella del APRA, no pudo comprar patrulleros? ¿O por qué otra superestrella como López Aliaga no puede comprar motos? ¿O por qué Pérez de Guadalupe después de 25 años compró pistolas para la policía? Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque hay una suma de factores. La principal es la improvisación. Se llega al gobierno sin programas, sin planes, sin estrategias, sin equipos técnicos, y lo acabamos de vivir. Es decir, el voto por Castillo fue un salto al vacío, a la improvisación, ¿no? Entonces, si no se prepara un partido político, no recluta técnicos, no tiene objetivos claros, estas van a ser las consecuencias. Y si además hay inestabilidad política, alta rotación de ministros de Estado, el Ministerio del Interior es uno de los ministerios que tiene la más alta rotación. No hay posibilidad, pues, de aplicar programas, ya no digo ni siquiera de mediano plazo, a veces ni de corto plazo. Entonces, si a eso le sumamos la demagogia, la ineptitud y la corrupción, lamentablemente, porque, ojo, no hay que ser selectivos en la lucha contra la corrupción. Hay que ser mezquinos. No, y selectivos, ¿no? Solo persigo al adversario, ¿no? Eso lo hemos visto lamentablemente. La lucha contra la corrupción debe ser con igualdad ante la ley, no con favoritismos políticos. Entonces, estas son las razones por las cuales no funcionan las cosas. Pero al final quedamos en merced y al espacio que la delincuencia siga creciendo en el país. Porque, bueno, si antes había un raquetero que se subía y trepaba en el bus y te ranchaba un celular, hoy usan la moto, 2 personas, te roban, y si no tienes más dinero te meten un balazo. Y son de origen extranjeras. Entonces, Yo diría que no todas son de origen extranjera, para
ser, yo hace poco he visto un programa en la televisión donde compatriotas a balazos han enfrentado. O sea, yo creo que acá también tenemos que apegarnos a la verdad. Hay ciertamente un grupo de extranjeros dedicados a la delincuencia. Ujú. Y de hecho, hay ya no solamente un fenómeno que hace tiempo estaba más circunscrito al narcotráfico y no a la delincuencia común, es decir, de Sí, participación internacional. sí, criminal. Estamos hablando de distintas nacionalidades. ¿Y por qué está ocurriendo esto en América Latina? Debemos preguntarnos. ¿Por qué la gente está migrando? ¿Por qué los venezolanos vienen acá en lugar de quedarse en Venezuela? ¿Por qué se ha incrementado también la llegada de algunos colombianos? ¿Por qué? Porque evidentemente en esos países la crisis económica obliga a la gente a salir. Y si vemos el caso de Centroamérica, la migración, por ejemplo, nicaragüense hacia Costa Rica es feroz también, ¿no? Ujú. Sí, claro. ¿Producto de qué? ¿Ah? De gobiernos Ya autoritarios. ya es un fenómeno internacional en el cual, desgraciadamente, la comunidad internacional ha abandonado a América Latina. Esa es la verdad. Ahora que usted toca el tema, yo creo que hay que reclamar a los organismos internacionales la cooperación internacional también para estos casos. El Perú nunca estuvo preparado para recibir más de 1 millón de venezolanos. Y ya han roto En los casi el colegios, en los hospitales, ¿cómo? sí, y justo que han pasado la valla en casi 2.3, 1.2, no tengo la cifra exacta ahorita. Y ante esto, el gobierno ha dicho, ya hemos escuchado del gobierno de Castillo que van a sacar, del gobierno de PPK, pero no lo cumple. Entonces, más allá del apoyo, de querer apoyar a personas, cuando el Perú está en una crisis económica, se viene el fenómeno del niño y estamos con personas que sufren también del día a día y a eso se les suman más personas, si no se pueden con los problemas propios, ahora peor todavía con más gente, ¿no? Ese es Claro, mi punto de vista, ¿no? O sea, es algo claro. lamentable, es una realidad. Y tenemos también el fenómeno contrario. Desde que ganó Castillo, Sí, se han claro. ido del país 400.000 compatriotas. Exacto, Dinero exacto. bastante. O sea, es una cantidad feroz. Y las encuestas que reflejan pesimismo. Entonces, si un país empieza a perder a su gente, porque el fenómeno no solo hay que analizarlo desde una óptica. ¿Qué es lo que van a hacer los países a donde han migrado los 400.000 peruanos? Aplicarles por reciprocidad las prácticas que acá nos vamos a Así es, aplicar. Yo así es. recuerdo claramente que en la época de Fujimori, del gobierno de Fujimori, cuando era canciller Blacker Miller, un buen día salió envalentonado y dijo, les vamos a poner visa a los españoles. Los peruanos podíamos entrar a España sin visa hasta el gobierno de Fujimori. Así es, ¿Y qué hizo España? Inmediatamente nos puso la visa. así es. Los ecuatorianos hasta hace poco no han tenido visa, porque no aplicaban estos criterios. Recién durante la gestión del presidente Humala, cosa que pocos reconocen, se logró que los peruanos no tengamos la exigencia de la visa para entrar a la zona Schengen europea. Pero esa es la realidad. Entonces, estos temas internacionales de la lucha contra el crimen hay que también manejarlos con mucho cuidado. Ahora, el Perú o toda la comunidad latina puede pedir, por ejemplo, el apoyo a las Naciones Unidas sobre este flagelo que no solo se suscribe en el Perú. Mi madre es ecuatoriana y allá las cosas no están bien. O sea, allá, bueno, ustedes saben, han matado a un candidato presidencial. Claro, ahí el vínculo es distinto porque hay otros intereses, pero bueno, hay delincuencia. En Argentina la cosa no está bien, en Chile los chilenos han decidido expulsar a todos los venezolanos, ecuatorianos, hasta peruanos han expulsado. Bolivia también. Bolivia, En, Paraguay. Lo que debemos preguntarnos es cuántos peruanos hay en Argentina y en Chile. muy pocos. No, las comunidades superan largamente y creo que en Chile están ya cercanos a los 200.000 Ah, peruanos. Y en carambas. Argentina, No tenía ese igual. dato. No. Entonces, a lo que me refiero es que hagamos un poco de memoria. Ujú. Nosotros también hemos producido migraciones. Sí, claro.
durante la dictadura de Velasco mucha gente huyó del Perú. Y se fue a otros Y países. durante Claro. el primer calamitoso gobierno de Alan García también. Sí, sí. Y durante el breve colapso del Estado con el golpista y corrupto Castillo, hasta la fecha 400.000 peruanos. Ujú. Es una cifra que debe alarmarnos. Entonces, la evaluación tiene que ser integral. ¿Qué requerimos acá? Hacer una exhortación a la comunidad internacional. Este es un tema que debería ser debatido en la OEA, Así en es. Naciones Unidas. Es pedir una cooperación más activa a la Unión Europea, Ujú. ACNUR, por ejemplo, que es un organismo de Naciones Unidas. Porque, ¿qué es lo que ha pasado objetivamente? En el área educativa, por ejemplo, los colegios de nuestro país, que durante los últimos 8 años están casi en situación de abandono y de falta de mantenimiento, que no tienen suministro de agua potable, se han tenido que adaptar para recibir a cerca de Sí. 300.000 niños venezolanos. Así es correcto eso. Entonces, todas estas cosas merecen una exhortación a la comunidad internacional, Así es. porque ciertamente el Estado peruano no ha estado ni está preparado para esta situación, lo cual obliga a poner un énfasis en educación, salud y mantenimiento del orden público, que es la lucha contra la delincuencia. Así es. Doctor Cateriano, yo le agradezco enormemente su participación, ha sido muy acertada sus comentarios. De hecho, nos ha hecho recordar de varios datos que vamos a investigar para tener una precisión para los próximos análisis. Le agradezco mucho su tiempo y que tenga un estupendo día. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Muy buenos días. Buen día. Regresamos con el doctor Antero Flores Arauz. Y coma dominical.